Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son los nombres de unos reyes visigodos: Chindasvinto, Recesvinto y Bamba. A veces estos nombres suenan un poco a chistes o a nombres que se les pone a los gatos, pero fueron verdaderos personajes históricos, y sobre todo el último de ellos guarda relación con Pampliega, con el pueblo del que estamos recorriendo en el norte de la península, en Burgos. Y estamos recorriendo, empecé a narrar todas las aventuras de mi amigo Pedro Tellería, Perico, le llamaban allí en el barco. Ya sabéis que en el norte, al menos antes, todos teníamos alias. No era una cosa que se perdonara. A veces cuando en ciertos ámbitos las alias solían sonar como muy mal, pero en muchos lados seguían empleándose y siguen empleándose hasta nuestros días. Entonces él me solía contar pues mucho de lo que habían sido sus aventuras en los barcos, sobre todo cuando estaba él haciendo singladuras, cuando estaba Europa en guerra, ¿no? Entonces eso era un trabajo muy muy peligroso, porque cruzaban el Atlántico y era cuando estaban todos los submarinos operando, y si el submarino se equivocaba de barco y te tenía en su tiro de mira, pues te podía hundir. De hecho, varios barcos de la naviera, ya en esa época naviera Aznar, ahora os explicaré por qué pasó de Sota Aznar a Aznar, pues pasaban mucho miedo. Me contaba cómo todos los barcos de la compañía tenían que ir para no sé si la palabra era para protegerles, pero sí para controlarles. Tenían que ir para cruzar el Atlántico, tenían que ir todos los barcos de matriculación o del país de nuestro país, tenían que ir todos a Gibraltar. No podías hacer una derrota, o sea, un recorrido por tu cuenta, sino que tenías que ir a Gibraltar, y ahí te marcaban una ruta que era secreta, era muy secreta. De hecho no podían relatarla por radio, y entonces le daban una serie de normativas de ruta por donde podía ir, le hacían una especie como de autopista por la que debía pasar. Y si se salía de esas líneas, de esa ruta, pues entenderían que era un barco que se había pasado al enemigo, y en cuanto se enteraran, que sobre todo estamos hablando de la Armada Británica, se enteraran de que no había cumplido con esas normas, pues le podían mandar a pique, le podían o bien retener el barco, o si era con un cañonero mandarlo también a pique, y si no, pues secuestrar el barco y pasarlo al dominio británico. Entonces, claro, todo esto era muy peligroso, porque tenían que entrar en el puerto, el capitán tenía que reunirse con las autoridades militares de Gibraltar, le daban la ruta y de Gibraltar salía y a la suerte. Pero claro, había un montón de cosas que no había aquí: maíz, azúcar, café, todas esas cosas que eran productos que, aunque estaban en guerra, se seguían consumiendo. Había que traerlas sobre todo de la zona del Caribe, y había que tener en cuenta también que muchas de las islas seguían perteneciendo a la Commonwealth, entonces al Imperio Británico. Entonces había muchos negocios o muchas relaciones económicas que tenía esta naviera, la naviera Sota Aznar, tenía con países de la Commonwealth, de los beligerantes ingleses.
No quiere decir que entonces el gobierno de la nación estuviera a favor de los ingleses, pero bueno, todo esto lo voy a ir relatando poco a poco y nos vamos a entrecruzar con historias interesantísimas de guerras, de submarinos, de barcos y de todo. Pero como os he dicho, mi amigo Pedro Tellería trabajaba para la naviera, para lo que había sido la naviera Sota Aznar. La naviera Sota Aznar se había creado en Bilbao en el año 1906, fruto de la fusión de 25 compañías de un solo buque que habían sido creadas por Eduardo de Aznar de la Sota y su primo Ramón de la Sota y Llano entre 1889 y 1899. Los directores gerentes de la nueva empresa, con carácter vitalicio, eran Ramón de la Sota y el hijo del otro fundador, del finado Eduardo, que era Luis María Aznar, socios de la firma colectiva Sota, o sea, es Sota en castellano, pero en euskera se decía, en vasco se dice con X, es Sota, que controlaban el 41% de las acciones de la naviera. La empresa no solo era la primera naviera de nuestro país por el tamaño de su flota, puesto que mantuvo hasta el decenio de 1950, sino que también fue uno de los pilares de un grupo empresarial mucho más amplio que comprendía diversas sociedades mineras repartidas por toda la península, la compañía de seguros La Polar, el astillero de la compañía Euskalduna de construcción y reparación de buques y la compañía de remolcadores Ibaizábal. Estos remolcadores no son para entrar y salir del puerto, sino para hacer operaciones de rescate o de desplazamiento cuando hay problemas de los grandes barcos. No que se os quite la idea de esos pequeños remolcadores que se enganchan a la proa o a la popa de un barco y lo van metiendo lentamente. No, estos son barcos que necesitan tamaño y necesitan motor para mover los barcos en peligro. Tenéis en cuenta que los barcos también, como los coches, se averían y a veces se quedan en el medio del mar y los tienen que llevar a un puerto. Pues ahí está la compañía de remolcadores Ibaizábal, que es la que contratan los grandes armadores para ir al rescate de esos barcos. Y luego también tenían una gran participación en el Banco de Comercio, que luego se fusionó con el Banco de Bilbao. La naviera Sota Aznar no solo cubrió las necesidades del transporte de lo que eran las sociedades mineras de su grupo, sino que también empleó sus buques en los tráficos libres de graneles, de minerales, de carbón, de madera, de cereales, entre Europa y América. Durante la Primera Guerra Mundial, la compañía alquiló parte de la flota al almirantazgo inglés. Ya sabéis que Bilbao era una ciudad prácticamente bilingüe, que ahora nos puede parecer una cosa extraña. El influjo y los intereses ingleses en la ciudad eran impresionantes, porque la industrialización vasca no se entiende sin el aporte tecnológico y sin el aporte económico de los grandes magnates, de las grandes compañías inglesas. Empleando, como os he dicho, había una parte de la flota que la alquila al almirantazgo inglés y el resto se dedicó a tráficos europeos muy rentables, dada la fuerte subida de los fletes en ese periodo, pero también era muy peligroso ante la actuación de las fuerzas navales alemanas. La empresa perdió durante el conflicto 16 buques con 28.376 toneladas de registro bruto, además de vender algunas otras unidades a otros países. No obstante, los extraordinarios beneficios acumulados durante la guerra permitieron a la compañía renovar y ampliar la flota, cuyos buques recibieron el nombre de montes vizcaínos, seguidos del sufijo mendi. Mendi es en euskera, montaña. Y entraron en lo que eran nuevos tráficos. 2 líneas regulares de carga y de pasaje con Sudamérica y otra entre Glasgow y Liverpool y los puertos del norte y del Mediterráneo de la península, con escala final en Barcelona. En 1928 la compañía se introdujo en un nuevo tráfico, el de cabotaje regular entre el puerto de Pasajes y Barcelona,
logrando, tras una guerra comercial que se prolongó durante casi todo 1929, acordaros de que es el gran año de la crisis económica, a ser admitida en el consorcio que controlaba este tráfico dentro de los puertos peninsulares, que lo llevaba la compañía Ibarra y CIA. Tras la muerte de Luis María Aznar en el año 1929 y las desavenencias entre sus hijos y la familia Sota en la gestión de los negocios del grupo y en política, los primeros eran conservadores monárquicos y los segundos, los Aznar, y los segundos eran nacionalistas vascos, se acentuaron. Los Aznar desaparecieron de los órganos de dirección de casi todas las empresas del grupo, aunque mantuvieron su importante participación accionarial y con la colaboración de otros accionistas consiguieron en 1933 el nombramiento de un consejo de administración en la naviera Sota Aznar, repartido casi en partes iguales entre las dos familias, 7 consejeros de los Aznar frente a 8 de los Sota, que supervisase la actuación de la gerencia. El enfrentamiento de ambas familias por el control de la naviera y otras empresas del grupo se agudizó durante la Guerra Civil. Los Aznar se hicieron con el control de los órganos del gobierno y dirección de la compañía en junio de 1937, cuando se produce la toma de Bilbao por las tropas de Franco, destituyendo a la dirección y a los consejeros afines a la familia Sota. Y ya en 1938 la empresa cambió de denominación, desapareció lo de Sota y ya se denominó Naviera Aznar S.A. y sus buques cambiaron el nombre del euskera al castellano. Entonces en vez de decir Aloñamendi, pues ya se llamó Monte Aloña, siendo designado el primogénito Luis María Aznar, José Luis Aznar Zabala el presidente, y toda la familia se hicieron con mucho poder. A esto se unió la familia Gandarias. Tengo yo ahora me sonrío porque conozco muchos de esta familia, que eran los que tenían el dueño del Banco Urquijo y parte del Banco Americano, para controlar, riquísimos también, riquísimos. Hay alguno que todavía conozco que no ha hecho en su vida otra cosa que jugar al golf y ligar, así como os lo estoy contando. Y otras empresas del grupo, y adquirí una participación de la familia Sota, pero bueno, adquirí una parte que era de ellos, porque esa parte había sido incautada por el Estado en virtud del expediente de la condena del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas a don Ramón de la Sota y a su familia, que se tuvieron que ir al exilio y les quitaron todo. Las cosas de la guerra, de las cuales os seguiré hablando, y esta era la situación donde está Pedro Tellería trabajando para ellos y haciendo expediciones desde Europa hasta el Caribe, pasando previamente, como os he dicho, por Gibraltar. Pero vamos a volvernos a los nombres estos de Chindasvinto, Recesvinto y toda esta serie tan jocosa. Los primeros datos que tenemos se remontan al año 642 y nos lo proporciona el obispo hispalense Isidoro al hablar del rey godo Chindasvinto. Este era un hombre vigoroso y ya muy mayor, que reunió en Pampílica a varios senadores godos y a gran parte del pueblo y se proclama rey, a la vez que destrona y tonsura a su antecesor Tulka, incapacitándole de los derechos para gobernar. Pero después ya el rey anterior, Tulga, al que éste depone, sube al rey, como rey, y entonces pues ellos hacían una tonsura que era en la ceremonia les rapaban una parte de la cabeza, pero le rapaban, por decirlo, el centro imaginaos que se ponía un tazón, todo el resto del pelo
se les dejaba largo, y todo lo que era lo que ocupaba el tazón lo rapaban. Esto era lo que hacían. Y bueno, los signos del poder de los godos eran eso: la larga melena y el cinturón. La tonsura era como comprometerse religiosamente, militando bajo un reino cristiano y sacando adelante lo que era el poder. Normalmente siempre el hijo o mataba al padre, o lo quitaba el reino, o le intentaba suceder de mala forma. En Chindasvinto y Recesvinto, desde el año 643-53, gobiernan juntos, como os digo, y es el momento en que todavía hay pueblos en la zona del País Vasco y de Cantabria, seguían atacando y hostigando a lo que era el reino visigodo. Y Pampliga, que estaba en el camino hacia el norte y en el camino muchas veces transversal de una parte a otra de la península, los antiguos historiadores, que más que nada lo que querían hacer, querían hacer que su pueblo fuera más importante, pues allí nos hablan de que este pasó por Pampliga, que se puso malo, que allí había unos monjes que tenían un monasterio, que le recomendaron unas fuentes que había en Baños del Cerrato para que se recuperara, y al final el rey Recesvinto pues muere. Y ahora viene ya el siguiente: ¿cómo van a nombrar a su sucesor? Pues la crónica, en 1344, fijaros, del 670 a todos estos años, todo lo que había pasado, cuenta una leyenda que después de la mente de Recesvinto, pues el país estaba sin rey, y las gentes de la tierra, del país, que veían que no tenían rey porque no había descendencia, pues no hacían más que pelearse. Y acordaron, como estaban entre peleas, que se enviase al Papa a que pensara a ver quién podía ser rey. Y el Papa tuvo un encuentro con sus cardenales y con los prelados y religiosos, y les dijo que ayunasen 3 días y que estuviesen en abstinencia, y que rogaran a Dios y que les mostrara de alguna manera quién podía ser rey del país de los godos en Hispania. A la tercera noche apareció al Papa 2 nombres. Uno de ellos era calvo y el otro tenía el pelo largo, y este pensó pues que eran San Pedro y San Pablo, y después de decirle intuirle quiénes eran, le dijeron que había un hombre bueno que se llamaba Bamba, que era un labrador que araba con un buey blanco y con un asno. Entonces, pues cuando se fue por la mañana, el Papa dijo: a ver, ¿quién es este Bamba? Que se me han aparecido en sueños y me han hablado de él. Yo creo que San Pedro y San Pablo. Entonces tenéis que ir al reino, enviar y buscar a un señor que are con un buey blanco y con un burro, con un asno, y ese es al que tenéis que ungir rey. Entonces, pues todos empezaron a buscar, a ver dónde había uno y otro. Buscaron por la zona de Valladolid, en un sitio encontraban algún buey blanco, pero no estaba el buey blanco y el asno. Y ya entonces eso ya decía: no, es que dijo que, ya sabéis cómo son los leguleyos, y más se lo mandaba el Papa. Y entonces pues ya llegó un momento en que llegaron a donde estaba Bamba y le dijeron: tú eres el rey. Ha tenido el rey una aparición de San Pedro y San Pablo, y nos ha dicho que Dios quiere que tú seas rey. Y entonces dijo: bueno, esto está muy bien, pero yo me escapo de aquí, a mí no me metáis en líos.
Y entonces pues se quiso huir, pero le cogieron, le engancharon y dijeron, no, el arzobispo de Toledo el arzobispo que era Quirico, también nombre bueno para un gato, te va a nombrar como rey de Toledo y tú vas a ser el que continúe con el esplendor de nuestro reino. El Bamba convocó el 11 Concilio de Toledo, realizó la partición de los obispados, fortificó y embellecía Toledo, y no está claro de todos modos el origen de la famosa Itacio atribuida a Bamba, pero tanto la gloria por fuerza, pues también creó muchas envidias, y fue Hervigio, de la familia de Chindasvinto, quien urdió la trampa que privió al pueblo godo de uno de los que podía haber sido, sobre todo por la independencia que tenía, de uno de los mejores reyes de su historia. Y al final, pues como siempre había una especie de compromiso de si dejaban de ser rey o si les quitaban el trono a hacerse monjes, pues esto fue lo que hicieron con el pobre Bamba, y le desterraron, acatando todo lo que eran las normas del Concilio de Toledo, le hicieron hacerse monje, y con eso conseguían que no reinara, porque prohibían reinar a quien había profesado en religión, y ya se retiró con los monjes benedictinos a San Vicente de Pampliega, convento que hoy no queda, sino que únicamente queda una cruz, que es donde dice que estaba el convento de San Vicente. Entonces tenemos toda esta historia que nos presenta Chindasvinto recorriendo Pampliega, a Recesvinto enfermando y buscando una fuente de agua para sanarse, y casualidad, una aparición de Santo Pedro y Pablo al Papa, que le dicen que el que está con un burro, que curiosamente con un asno y con un buey blanco, es el destinado a llevar los designios del reino visigodo. Del monasterio de San Vicente, donde termina sus días Bamba, no tenemos noticias claras. Si fue fundado por Bamba, fue anterior, cuando ya Chindasvinto fue proclamado rey, o incluso en el siglo V, cuando aparece en un documento que cita el padre Serrano de Silos, constituyendo la dote episcopal de Burgos de Oca. Lo que sí está claro es que Bamba conocía Pampliega como un punto importante de su reino. Del monasterio sabemos que en el año 680 era de monjes negros, benedictinos, siendo uno de los más honrados de España, y coincidiendo su emplazamiento por un hito de piedra que todavía se conserva hoy en el mismo lugar donde estuvo colocada la iglesia del monasterio. Cruz que recuerda el lugar que está puesta allí, cruz que recuerda el lugar donde se situó el monasterio de San Vicente de Pampliega. En un manuscrito del siglo XVI de la Biblioteca Nacional de Madrid encontramos una descripción bastante completa de esta iglesia. Dice: la ermita donde dicen estuvo enterrado el rey Bamba está fuera de la villa, junto a las cercas, a un tiro de ballesta del puente. Tiene la iglesia de largo 85 pies y el altar mayor es una bóveda de hasta 13 pies, y fuera de la bóveda están dos altares colaterales, y junto a uno, es el del Evangelio, está un arco donde dicen estuvo enterrado el rey Bamba, el cual está un arca de piedra con su cubierta, y en la cual encima tiene una cruz de manera de las que llevaban delante los arzobispos, o sea, una cruz dividida en tres. Y hacia la cabecera del escudo, en el cual está un animal pintado que parece un cordero o oveja, que no pueden entender qué podía ser, pero que paréceme que es un cordero, dice en la descripción. La puerta principal está al mediodía, y al frente de la sepultura y más abajo de la sepultura del entierro, en el rincón de la pared, está abierto un portillo a manera de puerta pequeña. Tiene la iglesia 8 pilares, creyendo todo el tejado, porque lo más está caído, excepto la capilla principal, cuya bóveda es de piedra. La iglesia de San Vicente, por no haber quien la reparase, se arruinó, y con la piedra se adoquinó y se enlosó parte de la iglesia, que por supuesto visitaremos.
Durante su reinado se fraguó lo que era la descomposición del pueblo godo, dando paso después a la invasión sarracena. Es mucha la biografía referida al enterramiento de Bamba, así como mucha la confusión de ideas surgidas por la errónea traducción de la crónica de don Rodrigo, arzobispo de Palencia, que dice así, no os lo voy a leer porque lo dice en latín y es marear más los datos. Witiza fue un rey débil que vino después de Bamba y por miedo a posibles sublevaciones se dedicó a destruir muchos y numerosos castillos, entre ellos parece ser que el de Pampliega, que aparece en la España geográfica, histórica y pintoresca de Francisco de Paula Mellado, un historiador de los primeros de la historiografía de nuestro país. Y este fue un gran error que, unido a la falta de disciplina del ejército godo, pues aprovecharon los sarracenos para llegar al norte de la península sin encontrar apenas resistencia. Witiza murió en el año 710, habiendo asociado al trono a su hijo Aquila, pero el partido hostil a Bamba recabó una vez más el derecho de elección y asaltó al trono al nieto de Chindasvinto, a don Rodrigo, último rey de los godos. Y en el año 703, Tarik, enviado de Muza, recorre las costas del sur peninsular y en el 711 las tropas musulmanas atraviesan el estrecho de Gibraltar e invaden la península, no dejando muchos monasterios y muchos pueblos sin saquear. Y los años de esa época de conquista son de desolación cristiana, no así musulmana, en lo que es la zona del Duero, del Pisuerga, de la Arlanza y del Arlanzón. Las primeras avanzadillas cristianas, en este sentido, que no hay que entender que esto no fue una reconquista, sino lo que más era una repoblación. O sea, cuando los pueblos se iban recuperando y repoblando más que conquistando y ahí ponía una espada, eso era con las grandes ciudades y con los grandes castillos. En el año 754, Alfonso I llega a Oca, Clunia y Osma, y en el año 784, Alfonso II domina ya las riberas del Pisuerga, estableciendo el Arlanzón como línea divisoria entre moros y castellanos. La tercera avanzada la realiza el conde Muño Núñez, que es el bisabuelo del famoso conde Fernán González, en el año 840, poblando Treviño, Castrojeriz y Castillo Muño. Y poco después, en 1855, el conde Gonzalo fortificó los castillos del Arlanzón, Muño, Valdemiro, Fortaleza del Teptor de Pardiende, Pampliega, Torre de Doña Imblo, en el Alfoz del Belvimbre y Palenzuela, entre otras, creando así una línea fuerte de castillos que consolida con el río. O sea, todos estos castillos están encima del río, que crea una frontera con el reino moro. Precisamente fue este el motivo de que Pampliega fuese un continuo campo de batalla y víctima de repetidos saqueos del ejército árabe, principalmente para avituallarse de víveres. Invasiones árabes que se producen en los años 834, 883, 917, 934, 953, 994 y 1033. Noticias de esta campaña nos la proporciona Gaspar González Pintado en Los Jueces de Castilla, describiendo la ocupación mora de Lara, Pampliega, Pancorbo y el furor de su reconquista por las tropas cristianas capitaneadas por el hijo de Ñuno Rasura, Gonzalo Núñez, y por el hijo de Fernán González. Aquí es donde Fernán González entran todos en la historia castellana. No está clara todavía la fecha de los mártires de San Pedro de Cardeña, que se sitúan bastante cerca, temiéndose como más probable
la del 6 de agosto del 834, pero sea cual fuera, sí que sabemos que lo fueron ejecutados los que se encontraban en Cardeña, probablemente también los de San Vicente de Pampliega y los de Santa María del Retortillo, que habían huido para refugiarse allí. En Pampliega se han venido celebrando los mártires de San Vicente el 6 de agosto y se daba a besar una reliquia dentro de una caja troncopiramidal de cristal y plata muy venerada por el pueblo y en desuso en los últimos años, y cuando le he visitado la iglesia no me hablaron de ella. Y el monasterio del San Vicente se encontraba a mediados del siglo X en tal mal estado que el conde Fernán González, al restaurar el monasterio de San Pedro de Arlanza, le anexionó el del Pampliega, convirtiéndose, sin embargo, la ermita del monasterio, sino conservándose la ermita, o sea, la iglesia del monasterio y los restos de Bamba que estaban en ella. Y hasta aquí nos has traído una historia de Pampliega que nos relaciona con Chidasvinto, con Recesvinto y con Bamba, con todo el poderío de los visigodos y con el inicio de la zona de recuperación del reino de Castilla, de lo que sería luego el reino de Castilla y de sus personajes tan interesantes. Y hasta aquí nos ha traído hoy Historia con Sentido Juan Carlos González, encantado como cada día de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.